Hola a todos, Dios les bendiga, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana en Cristo, amén. En esta ocasión quiero, no sé, poner a hablar o compartir acerca de la voluntad, tanto como la voluntad de Dios, tanto como la voluntad del hombre, ¿verdad? La voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Creo que debemos de conocer, o al menos yo sí necesito conocer un poquito más en lo que se refiere a la voluntad de Dios. Sí, la voluntad de Dios. Miren, ayer compartí y di un testimonio breve de que me robaron. Me robaron bastante equipo de herramienta. Me robaron también una cámara profesional de video en un lugar que tenía rentado, un storage. Y en mi caso, ¿no? Yo lo primero que se me vino a la mente fue preguntarme, Señor, ¿por qué? Decía yo, ¿por qué permites esto, no? Como diciendo, ¿por qué permites esto en mi vida? Porque yo te estoy sirviendo, yo comparto del diario en el YouTube y trato, me esfuerzo, ¿no? Para compartir, ¿verdad? Le digo, como diciendo, ¿por qué permites que le hagan esto a tu siervo, no? Entonces, a través de esto, el Señor ha estado trabajando en mi vida, ¿no? Porque todo tiene un propósito. Hace un tiempo ya, perdón, hace varias semanas, compartí acerca de la voluntad permisiva de Dios. Y en esta ocasión creo que yo la estoy experimentando en esta situación que me pasó. La voluntad permisiva de Dios, está la voluntad de Dios, la voluntad del hombre, ¿verdad? Y todo es movido por el deseo del corazón. Miren, por ejemplo, nuestra voluntad sujeta a desobediencia, al pecado, ¿verdad? A pecar ante los ojos de Dios es en base a nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque los deseos de nuestra carne nos motivan y nos sujetan a hacer esas cosas y voluntariamente cedemos a los deseos de la carne. Me doy cuenta que verdaderamente la voluntad es movida por el deseo del corazón, por el deseo de la carne, por el deseo también del espíritu. Ahora, ¿cuál decisión vamos a tomar? ¿En base a qué voluntad o en qué voluntad nos vamos a envolver? ¿Vamos a buscar la voluntad de Dios? ¿Vamos a vivir nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios o conforme a la voluntad del deseo de nuestra carne? Sí. Con respecto a la voluntad permisiva de Dios, compartí hace un tiempo, tengo un video en el YouTube, en Sendero de Luz y Esperanza. Tengo un video que subí que se llama así, la voluntad permisiva de Dios. Y creo que hablé acerca de la situación de Job. Cuando Dios le permite al enemigo, a Satanás, que hiciera todo eso contra Job, que lo despojara de todas sus riquezas, le mató sus hijos, le mató sus siervos, todo le quitó, menos la esposa. Aparentemente pues fue una tragedia lo que le vino a su vida, pero dentro de todo eso estaba dentro de la voluntad permisiva de Dios.
El enemigo, Satanás, ¿verdad?, no puede prosperar contra nuestras vidas si Dios no se lo permite. Y todo funciona en base a la voluntad permisiva de Dios. El deseo del corazón del hombre. Los deseos del corazón del hombre son de continuo al mal, sujetos voluntariamente o de voluntad a pecar contra Dios, porque los deseos de la carne no nos llevan a ningún otro lado más que en caminos de pecado y de muerte. La voluntad es, miren, acá tengo una descripción y me gustó como dice aquí. La voluntad también está relacionada al poder de elegir de la conciencia. El sentimiento y la acción, algo elegido por propia voluntad, no es obligado por un impulso externo. Una mujer que renuncia a su trabajo ya no está conforme, ya no está... ¿Dónde me quedé? Ya que no está conforme con las condiciones de su trabajo, está actuando según su voluntad. En cambio, una mujer que deja su trabajo por las presiones de su marido, por ejemplo, no está respetando su voluntad. ¿Sí? Hay acciones que tomamos que no van de acuerdo a nuestra voluntad y hay acciones que tomamos que van conforme a nuestra voluntad. Dios trabaja en diferentes maneras. Dios trabaja en diferentes maneras y acá hay un pasaje 25:20, segunda de Crónicas 25:20. Voy a leer 18. Dice: entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá, el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo: da tu hija a mi hijo por mujer, y he aquí que las bestias fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Tú dices: he aquí, he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué te provocas un mal en que pueda ser tú y Judá contigo? Caer tú y Judá contigo. Mas Amalías no quiso oír. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto había buscado los dioses de Edom. Aquí vemos que este hombre no quiso oír porque era la voluntad de él, no, dice, porque era la voluntad de Dios para entregarlo en manos de sus enemigos. ¿Cómo es que la voluntad de Dios influencia en la voluntad de este hombre, ¿no? De no escuchar, porque él de su voluntad no quiso escuchar, pero aquí dice que era la voluntad de Dios. Creo que en esa ocasión, en esas circunstancias, Dios permite que Satanás, ¿verdad?, ponga en el corazón diferentes cosas, diferentes deseos en su mente, en su corazón, y creo que aquí le subió el orgullo de que él había ganado, ¿verdad?, anteriormente, y que se sentía capaz de que iba a subir a la guerra para vencer al otro enemigo, ¿no? Es bien posible que el enemigo ahí le echaba porras: no, nadie te va
Nadie te va a estorbar, nadie te va a hacer frente porque tú eres grande, eres poderoso, tú eres vencedor, ¿verdad? Y movido, quizás, no digo que así fue, pero es posible, movido por la seducción de Satanás para levantar su ego, para que lo hiciera que se sintiera muy de aquellas, ¿verdad? Esta persona no quiere escuchar, de no subir a la guerra, y no hace caso y dice, ¿por qué? No quiso oír, porque era la voluntad de Dios entregarlo en las manos de sus enemigos, por cuanto se había vendido a los ídolos. Sí. Es bien interesante, la mera verdad es un misterio, no lo comprendo, no puedo entender cómo es que situaciones en nuestras vidas, aún, por ejemplo, en decisiones como la de este rey, en la decisión de este rey, en la voluntad de este rey, va sobre todo el señorío de la voluntad de Dios en ello. Porque dice, porque era la voluntad de Dios entregarlo a sus enemigos, que esta persona no quiso escuchar. Dios orquesta cosas alrededor de nosotros para que de una manera o de otra influencien en nuestra vida para movernos o para que nosotros o la voluntad del hombre se mueva en dirección de la voluntad de Dios. La voluntad del hombre, la mera verdad, los deseos de la carne son enemistad contra Dios, son caminos de pecado y de muerte. Pero aún dentro de esas situaciones, dentro de nuestras decisiones equivocadas delante de los ojos de Dios, Dios las permite, Dios le permite a Satanás ciertas cosas en nuestra vida para trabajar su propósito y su voluntad de una manera o de otra en nuestras vidas. Por ejemplo, si yo soy influenciado por Satanás, porque de ahí viene toda la influencia de la carne a desobediencia contra Dios, Él es el engañador, Él es quien nos seduce. ¿Por qué digo esto? Jesucristo mismo lo dice. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La voluntad hacia el pecado, hacia la desobediencia, a ser mentiroso, a ser ladrón, a ser homicida, es la misma voluntad de Satanás, que motiva y seduce esta carne y nos influencia de tal grado que voluntariamente nosotros cedemos a esos caminos de pecado y de muerte. En este sentir, de la misma manera, por así decirlo, es que actúa la gracia de Dios en las personas, ¿sí? Para llevarnos a una fe verdadera, para llevarnos y dirigirnos hacia la voluntad de Dios. Así como Satanás influencia los deseos de la carne para que voluntariamente nosotros nos sujetemos a obedecer los deseos de la carne, en los deseos de pecado y de muerte, en esos caminos de pecado y de muerte, en las cuales Satanás tiene cautiva o prisionera a la humanidad.
Las decisiones de pecar son del hombre, pero son influenciadas por los deseos de la carne, manipulados o seducidos por Satanás mismo, para que vivamos en una vida en desobediencia ante los ojos de Dios, en una vida de pecado, en una vida de muerte, ya con una condenación para llevarnos juntamente con Él a su condenación. La gracia de Dios, de otra manera, es la influencia divina de Dios en el corazón del hombre que nos convicta de nuestra vida de pecado para que nuestra voluntad o de nuestra voluntad nos arrepentamos y le pidamos perdón a Dios y vengamos a los pies de Cristo y recibamos el perdón de pecados que Dios ya nos dio y podamos ser libres de la esclavitud de los deseos de Satanás. Sí. A mí, ¿qué es lo que dice Jesucristo aquí? Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por tanto, ¿verdad? Dice a mí la Escritura que no todos somos hijos de Dios, porque si vivimos en los deseos de la carne, influenciados por los deseos de Satanás contra nuestras vidas, que nos tiene cautivos en una desobediencia contra Dios, somos hijos del diablo. Jesucristo mismo lo está diciendo, no lo digo yo, dice Jesucristo: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Podrás no ser ¿verdad? O un homicida, un delincuente, un malhechor, un robabancos, un violador depravado, pero si eres mentiroso, el Señor dice que eres hijo del diablo. Estás a la disposición de Él, estás a los deseos de Él, y tu voluntad está sujeta a ir en contra de la voluntad de Dios. Esas prisiones, esa voluntad de Satanás contra la humanidad, esas prisiones de pecado y de muerte bajo las cuales Satanás sujetó a toda la humanidad, pueden ser rotas, pueden ser abiertas esas prisiones por la gracia de Dios, por la influencia divina de Dios en el corazón del hombre, que nos lleva a una convicción de nuestra vida de pecado, para que voluntariamente tenemos que reconocer nuestra vida de pecado y pedirle perdón a Dios, arrepentirnos de toda voluntad y tirarnos a los pies de Cristo y recibir el perdón que Dios nos dio, y así, de esa manera, por medio de la gracia, esa influencia divina de Dios en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, que nos va a guiar y nos va a ir dirigiendo dentro de la voluntad de Dios. Yo de antemano creo que lo que me hicieron, lo que me robaron, fue de acuerdo a la voluntad permisiva de Dios. Satanás no puede hacer nada contra mi vida, contra la vida de ningún ser humano, si Dios no se lo permite, señores. Es bíblico. En el libro de Job, cuando Satanás se presenta, le dice: sí, de embalde te teme Job, pues lo tienes protegido, no me lo sueltas tantito, no dejas que le haga nada. Y el Señor le permitió a Satanás que hiciera lo que hizo contra Job. Eso, todo lo que pasó, todo lo que Satanás hizo contra Job, fue dentro de la voluntad permisiva de Dios. Jesucristo mismo nos enseñó en el Padre Nuestro, ¿verdad? Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Miren,
lo he dicho varias veces, este está para pensarle, señores, cómo está su vida, necesitan reflexionar. No todo, dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes entrarán en el reino de los cielos? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el hombre? La voluntad de Dios, la principal de todas, es que el hombre reconozca su vida de pecado y reciba el perdón de pecados y la salvación que Dios ya nos dio en la cruz del Calvario. Dios no se complace de que el hombre se pierda. Dios no se complace de que el hombre esté sujeto bajo la servidumbre de la influencia de Satanás que nos tiene en caminos de pecado y de muerte. Porque si Dios se complaciera de eso, jamás hubiera venido a este mundo a dar su vida para rescatarnos del imperio de Satanás, de esos caminos de pecado y de muerte. Miren el corazón de Dios. La voluntad de Dios es que todo ser humano sea salvo, de que todo ser humano sea libre de la esclavitud, de la influencia del pecado en nuestras vidas. Es cosa tan maravillosa, cosa tan hermosa lo que el Señor ha hecho. Miren lo que dice el Evangelio de San Juan 1. al 13. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Sí, sino por la voluntad de Dios, por medio de la gracia. Aquí vemos una ley nueva que nos guía y nos dirige a la voluntad de Dios, y es la influencia divina de Dios en el corazón del hombre. Buenos días, señorito. Sí. ¿Va a trabajar? Dice Jesucristo que Él no, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que lo envió es rescatar a toda la humanidad de la voluntad de Satanás que nos tiene sujetos en una vida de pecado y de muerte. El enemigo verdaderamente influencia grandemente la vida, nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra carne. El Evangelio de San Juan 6:39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahí está la preciosa voluntad de Dios. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Juan 7:16. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ese pasaje puedo echar mano también de ese pasaje. Que el que quiera verdaderamente hacer la voluntad de Dios y quiera vivir bajo la gracia de Dios, sabrá si mis enseñanzas son religión o son verdaderamente enseñanzas sanas, doctrina sana dentro de la voluntad de Dios para ustedes.
Que juzgue Dios el día que yo comparta algo, los quiera arrastrar en un movimiento religioso. Sí. Y cómo no. A ver, Pablo llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen bien hace. Miren, voy a echar mano de este versículo aquí. Porque dice una verdad absoluta y va de la mano con la gracia de Dios en nuestros corazones, ¿verdad? Aquí voy a terminar. Ahora sí, miren. Dice 1 Corintios 7:37, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, ¿sí? Y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen bien hace. Ese mismo pasaje lo podemos poner o darle una aplicación en muchas áreas en nuestra vida. Voy a tratar de enlazarlo con la gracia de Dios. Acuérdense, la gracia de Dios es la influencia divina de Dios en el corazón del hombre para traernos a una convicción de nuestra vida de pecado, de la verdad de quién es Él y de la verdad que tenemos en Cristo Jesús. Somos salvos por gracia, por esa influencia, para obrar en nuestro corazón. Es la influencia divina de Dios en el corazón del hombre. Y dice, pero el que está firme en su corazón, ¿sí? Cuando la gracia de Dios se perfecciona en las personas y trae la convicción a nuestro corazón de la existencia de Él, reconocemos la maldad de nuestras obras, de nuestro pecado. ¿Sí? Y si somos dueños, ¿sí? Y dice que sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad. Por la influencia divina de Dios en el corazón del hombre que nos convicta en nuestra vida de pecado, la voluntad de Dios es esa, que todo ser humano sea salvo. Y es por medio de su gracia que nos convicta de nuestra vida de pecado en el corazón para reconocer nuestra vida y estamos resueltos, sino que, ¿sí? Entonces somos dueños de nuestra propia voluntad. Nosotros decidimos qué vamos a hacer con esa convicción. O le creemos a Dios o no le creemos a Dios. La conciencia ahí está. La influencia divina de Dios en el corazón de nosotros nos testifica de que le fallamos a Dios. La conciencia es nuestro testigo contra nosotros que le fallamos a Dios. Sí. Si estamos firmes en nuestro corazón, dueños de nuestra propia voluntad, está en nosotros si queremos hacerle caso a Dios o seguir en nuestra vida de pecado. Dios es libre de culpa. Ninguna persona que vaya a la condenación le puede echar la culpa a Dios, porque Dios ya nos dio todo lo que necesitamos para ser salvos. Derramó su gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, y esa gracia es la influencia de Dios en el corazón de las personas por medio de su Espíritu Santo
que nos convicta de nuestra vida de pecado. Si reconocemos o le hacemos caso a nuestra conciencia, pero está en base a nuestra voluntad. Nosotros decidimos si le vamos a hacer caso a nuestra conciencia y declararnos culpable o ignorarla. Y vivir en esa vida de pecado y de muerte ante los ojos de Dios. Nosotros somos dueños de nuestra voluntad. Y se ha resuelto en su corazón guardarse o seguir en esa vida de pecado. Dios es inocente, Dios es justo. Ningún ser humano el día del juicio va a decir que no sabía, que Dios es injusto, porque la misma conciencia testifica dentro de nosotros que estamos mal ante los ojos de Dios. He reflexionado a través de esto que lo que me hicieron, lo que me robaron, Dios se los permitió. Dios lo permitió, Dios los hubiera podido haber estorbado. Creo entender una de las razones, el por qué Dios permitió eso, porque de primero yo me puse a orar y le decía al Señor que estas personas que los agarraran, quienes hayan vencido, y los metieran en la prisión, los metieran a la cárcel y me pagaran mis cosas. Después reflexioné y me acordé en la palabra del Señor que dice que debemos de orar por nuestros enemigos, orar por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Y no lo estaba haciendo, yo me digo un hijo de Dios y estaba pronunciando y los deseos de mi corazón eran que reciban su merecido. Sí. Y creo que dentro de la voluntad de Dios, Dios lo permitió porque quizás nunca nadie ore por estas personas para que vengan a la luz del Evangelio. Y el Señor me convictó y yo le pedí perdón a Dios por el deseo de mi corazón que quería que estas personas las agarren y que sean arrestados. Bye, cuídate. Y me puse a orar por ellos, le pedí al Señor que los perdone, porque la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario. Hay un perdón de pecados para sus vidas. Si Cristo no escatimó dar su vida por ellos, ¿quién soy yo para proferir palabras de juicio contra ellos? Si de la misma manera Cristo no escatimó dar su vida por mí, un pecador, innumerables veces, multitud de veces he pecado contra Dios. Si pudiera contarlas, yo creo que pasa de 1,000 millones de millones, yo creo, de veces que he pecado contra Dios. Y entendí que Dios, dentro de la voluntad permisiva de Dios, Dios permitió eso. Y yo he estado orando ayer y yo también oré por estas personas para que sean libres de las prisiones en las cuales Satanás los tiene sujetos a la disposición y a la voluntad de Él. Aquí vimos el pasaje donde dice Jesucristo que vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre quieren hacer, y eso de robar es... Satanás es ladrón desde siempre. Y sé que Él me aplicó la ley de... ¿Cómo le dicen? Esa ley de que dice ojo por ojo, diente por diente, porque sé que el Señor está robando almas por medio de este medio, por medio de la predicación del Evangelio. He estado compartiendo y predicando el Evangelio diario y creo que 1 o 2 almas, aunque sea por semana o al mes, están
enderezando sus vidas delante del Señor, están recibiendo el Evangelio, están arrepintiéndose de sus pecados, están recibiendo el perdón que Dios ya les dio. Y por cuanto el Señor está usando este siervo humilde suyo para arrebatarles o robarle las almas a Satanás de su imperio, Satanás me la aplicó. Ojo por ojo, diente por diente. Tú me robas, yo también te robo. A mí me robó chácharas. El Señor está robándole almas para Cristo. Amén. Mucho más valiosas. Nada en este mundo es más valioso que la alma de una persona que sea salva, arrebatada del imperio de la muerte, el imperio de Satanás, en esa vida de pecado que los tiene sujetos. Dios les bendiga ricamente. Aquí está, reflexionen y entiendan la mera verdad. Es una cosa difícil de comprender, la voluntad permisiva de Dios, pero Dios permite las cosas con propósitos, con una razón. Dios les bendiga ricamente a todos los que nos siguen en el Facebook, aquí en el canal de Damaris, de mi esposita. Bendiciones a los que nos siguen en el canal de Sendero de Luz y Esperanza. También abrimos otro canal en el YouTube, Los Herederos del Rey, y Cristiano Adelantes, ¿verdad? Soldado de Cristo. Esos dos fueron idea y Dios le puso eso en el corazón a mi esposa, y ahí están. Anoche, a ver cómo me va, anoche abrí un canal. A través de todo esto que me robaron y todo, miré que verdaderamente el enemigo está enojado porque he estado predicando el Evangelio fuera de religión, fuera de denominación, apuntando a las personas que reconozcan su vida de pecado y vengan y pongan su fe en Jesucristo, que reciban el perdón que Dios ya nos dio. Cristo ya murió. Y sé que Él está enojado, el enemigo, y sé que Dios le permitió que me robaran. Yo creo que casi yo creo que entre los 12 a 15 mil dólares me volaron de puras cosas de ahí. Nada más la cámara de video que se llevaron fue de 3,600. Que la quería usar para el ministerio, la usé en varias ocasiones subiendo videos, pero allá el Señor que tenga compasión de ellos y los perdone, que los arrebate de eso, las artimañas de Satanás. Pero anoche abrí un canal en inglés, Sendero de Luz y Esperanza, versión en inglés. Mi inglés no es muy bueno. Les pido a mis hermanos en Cristo que oren mucho por mí, que me permita compartir simple y sencillamente la verdad del Evangelio en inglés a como pueda. Pero por causa de eso que me hicieron, que me robaron, oré por estas personas. Le pido al Señor que los perdone, que la luz del Evangelio venga a sus vidas. Sus almas son más valiosas que todo lo que me robaron. ¿Por qué? Porque Cristo derramó su sangre, y ese precio de la sangre de Cristo, estas personas lo valen. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por ellos. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos manda y nos exhorta que oremos por nuestros enemigos, porque están presos a la disposición, a los deseos de Satanás. Los tiene ahí ya sentenciados a una condenación, y debemos de arrebatarlos para el reino de Dios. ¿Quién soy yo para no valorarlos cuando Cristo dio su vida por ellos? Y si Cristo dio su vida por mí y por gracia soy salvo, ¿quién soy yo para no extender la gracia que ha extendido Dios en mi vida para con ellos? Por eso es que debemos de aprender a orar por nuestros enemigos. El camino verdaderamente es angosto, como dice nuestro Señor Jesucristo, pero
El camino a la perdición es ancho, porque aún en mi carne, aún como siervo del Señor, aún como evangelista aquí compartiendo del diario, yo deseaba que el Señor se las aplicara a ellos, que fueran juzgados, que los agarraran las autoridades, que fueran a prisión. Si yo los tuviera enfrente, me cae que me daban ganas de darles unas patas en el trasero. Y como hijo de Dios, ¿es lo que el Señor quiere que viva yo así? ¿Verdad que no? Él dice que tengo que amar a mis enemigos, y a través de este proceso, ese fue el propósito por el cual Dios permitió eso, porque yo entendí que no amo a mí no amo lo suficiente a mis amigos como para sentarme con ellos y predicarles el evangelio y tratar de convencerlos para que reciban el perdón que Dios ya les dio. No es que si Dios los vaya a perdonar, mucho más voy a estar sentándome con aquel que se levantó contra mí. Y reconocí que verdaderamente me faltaba eso en mi vida. ¿Y qué más me falta? Solamente el Señor va a ir trabajando en mi vida, pero como hijo de Dios era mi obligación orar por ellos y perdonarlos. ¿Qué dice el Padre nuestro? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estas personas me ofendieron porque me robaron, yo no los perdonaba y le pedí al Señor que me perdonara a mí de que yo no estaba perdonando a estas personas, y le dije al Señor, yo los perdono, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y el Señor me está perfeccionando en una vida llena de gracia y de verdad para la gloria y honra de Él como un verdadero hijo suyo. Yo me sujeto a los cambios que el Señor quiera. Si Él permitió eso, gloria a Dios. Dios me dio eso, Dios me lo quitó, bendito sea su nombre, amén, como decía Job. Pero sí, vamos a orar, porque quiero a mis hermanos que me ayuden a orar por este canal en inglés. Se llama Path of Light and Hope. Camino, ¿verdad? Path es como un sendero, un camino de luz y esperanza, lo mismo. Path of Light and Hope Ministry. Subí un video anoche. No sé, tengan misericordia de mí, ayúdenme, oren por mí, porque mi inglés no es muy bueno, me doy a entender, pero mi acento es terrible. Padre bendito, gracias Señor, te doy por este día, Señor, por esta palabra, Padre. Ayúdanos a entender tu voluntad, Padre, y comprender, Señor, todas las cosas que nos rodean, que tú estás trabajando, Señor, un propósito en cada situación, por muy pequeño que sea el detalle, Señor, de lo que tú haces alrededor de nosotros, Señor, todo tiene un propósito específico, Señor. De la misma manera, Señor, que cada hoja de un árbol tiene un propósito específico en ese árbol, Padre. Cada rama, cada flor, cada textura, cada raíz, Señor, adentro de la tierra tiene un propósito específico, Señor, dentro de tu creación, dentro de tu voluntad, Padre. De la misma manera, Señor, ayúdanos a entender que cada cosa, por muy mínima que sea, cada situación, ya sea de adversidad, ya sea que Satanás se levante contra nosotros y tú le permitas hacer cosas contra nosotros y nos despoje de todo, aún de nuestros familiares, Padre. Ayúdanos a entender tu propósito, tu voluntad, Padre. Que tu gracia se perfeccione en nuestros corazones para que nos convicte, Señor, de que tú existes y que tú eres el Rey. Satanás solamente es el príncipe de este mundo, pero tú eres el Rey. Tú eres el Rey, Señor, y nadie, jamás, nadie te quitará de tu trono, Padre, porque tú eres Rey soberano, tú eres todopoderoso, Señor, tú eres grande, Señor. Y ayúdanos a entender eso, Señor, que aún en las adversidades, aún en lo que
la gente hace contra nosotros, Señor. Danos un corazón, Señor, como hijos verdaderamente tuyos, Señor. Y danos un corazón para orar por estas personas, para amar a nuestros enemigos, Señor. Para orar por ellos, Señor, para predicarles el Evangelio, Señor, para perdonarlos, bendito Dios. No es fácil, Señor, pero quiero verdaderamente, Señor, ser una luz, Señor, del Evangelio, una luz de la verdad, Señor, y la verdad es Cristo. Quiero que Cristo viva en mí, Señor. Y ya no quiero, Señor, yo vivir de acuerdo a la voluntad mía, Señor, gobernada, Señor, por mi carne, Señor, que la carne, aún conociéndote a ti, Señor, es influenciada por Satanás para pecar contra ti, Señor. Aún mi carne es seducida todavía, Señor, a desobediencia. Ayúdame a estar alerta de esas situaciones, Padre, para no caer y permanecer en tu voluntad, Padre, para permanecer en esa vida eterna que tú nos has dado, Padre. Te pido, bendito Dios, que les des fortaleza, que les ayudes a aquellos que verdaderamente quieren tener una relación contigo y no quieren religión, no quieren denominación, pero quieren verdaderamente tener una comunión con aquel Dios vivo y con el Cristo que dio su vida por nosotros, Padre. Sé con ellos, bendito Dios. Te pongo en tus manos, Señor, ese canal. Oramos mi esposita, mi niño y yo, Señor, oramos por ese canal, poniendo manos en ese teléfono, que tú seas glorificado. Te pido, bendito Dios, me dé sabiduría, Señor, y el poder, Señor, hablar, Señor, esta lengua inglés, Padre Santo, con mejor claridad, para que sea tu palabra expuesta para la gloria y honra tuya, Señor. Ahí está ese canal. Ahora sí, Señor, no solamente el diablo mexicano o el diablo hispano se levantó contra mí, ahora también, Señor, me echaré al diablo americano, Señor, contra mí, porque voy a tratar de voy a predicar el Evangelio, Señor, mucho como sea, pero yo voy a predicar el Evangelio en ese canal en inglés, para la gloria y honra tuya. Amén, amén, amén. Thank you, Lord, thank you. Bendiciones, que Dios les bendiga. Mis hermanos, oren por mí, por favor, y mi familia, para que el enemigo no prospere contra nosotros. De todos modos, dentro de la voluntad de Dios, y esa es la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque la mera verdad, ninguna chácharas, ninguna herramienta, ni nada de este mundo material, ni computadoras, ni cámaras, ni nada de eso, valen más que la alma de las personas. Amén. Bendiciones, que Dios les bendiga ricamente. Que la paz de Cristo sea en sus corazones. Pongan sus comentarios, sí, y compartan los videos. Se despide de ustedes el hermano Inos, del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza and the Path of Light and Hope Ministry. Bendiciones. Hasta me cuesta pronunciar el nombre, le hubiera puesto uno menos complicado para mí. Bendiciones.